Una de las partes más importantes del armado de una computadora es la fuente de poder. La fuente de poder le otorga la energía necesaria a la computadora para que pueda funcionar. Aquí a continuación estamos viendo cómo se pone de manera vertical para que éste encaje de manera correcta. A pesar de ser acomodada, todavía se tiene que asegurar con sus respectivos tornillos. Tarjeta madre. Es la encargada de interconectar los componentes con los que cuenta la computadora. Este incluye un socket donde se inserta el procesador. Este socket es compatible con una cantidad concreta de procesadores, ya que existen distintos modelos de estos mismos. Asimismo, cuenta con múltiples slots para insertar los módulos de memoria RAM, Random Access Memory. La tarjeta madre cuenta con la BIOS, que es una memoria ROM Read Only Memory, que tiene un sistema preinstalado para manejar distintas funciones, como por ejemplo la jerarquía de boteo. La manera de comunicar los componentes de la computadora es mediante buses, que son finas láminas de oro que transmiten señales eléctricas. Los únicos buses que son exclusivos entre sí son los que comunican al procesador con la memoria principal. Memoria. La memoria de computadora, la memoria de acceso aleatorio, es el almacenamiento de datos del sistema. Almacena la información que usa de forma activa su computadora para que pueda acceder a ella de manera más rápida. Una unidad de memoria es un conjunto de celdas de almacenamiento junto con los circuitos asociados que se necesitan para ingresar y sacar la información de almacenamiento. La memoria almacena información binaria en grupos de bits que se denominan palabras. Se utilizan dos tipos principales de memoria en los sistemas de computadoras: memorias de acceso aleatorio, RAM, y memorias de sola lectura, ROM. Las variantes tecnológicas de la ROM son PROM. Una PROM es una ROM cuyo contenido puede ser definido a posteriori y deconstruida mediante una actividad de programación. EPROM. Una EPROM es una ROM que puede ser borrada. El mecanismo de borrado es totalmente distinto al de programación e implica un proceso de exposición del circuito a luz ultravioleta por varios minutos. EEPROM. Las EEPROM, Electrical EEPROM, o sea, una EEPROM cuyo proceso de borrado se hace eléctricamente y puede efectuarse sin retirar el circuito integrado del sistema. Posee otra diferencia importante con la EEPROM. Una EEPROM normalmente tiene la capacidad de borrar cada bit en forma individual. Finalmente, la Flash EEPROM, que este tipo de memoria es una variante de la EEPROM, que se desarrolló con el objetivo de mejorar el tiempo de borrado, de forma de habilitar su uso para aplicaciones de almacenamiento masivo. Y las variantes de la RAM son: hay distintos tipos de organizaciones de memorias del tipo de RAM. Los elementos que determinan estas variantes son si los datos de entrada y de salida comparten los mismos caminos físicos o están separados, si tienen más de una única palabra de n bits, si requieren de circuitos de refresco. Cuando se tiene una memoria de única palabra con entradas y salidas diferenciadas, se habla de latch o registro. Cuando se tienen múltiples palabras y no se requieren de circuitos de refresco, se habla en general de SRAM, por Static RAM. Lo normal son las Static RAMs que tienen la entrada y salida coincidentes en las conexiones, mientras que las de múltiples palabras con entradas y salidas diferenciadas, si bien existen, están reservadas a aplicaciones específicas, por ejemplo, memorias para tarjetas de video. Finalmente, las memorias de múltiples palabras que necesitan circuitos de refresco reciben el nombre de DRAM, por Dynamic RAM. Para terminar con la fuente de alimentación, empezamos con la placa base. Aquí se insertan los módulos de RAM en sus respectivas ranuras y después se aseguran la RAM 1 y después la RAM 2 con los mismos pasos. Procesador. Este componente es el encargado de manejar las instrucciones que deben de realizar los distintos componentes que conforman la computadora. Este ingresa en el socket mediante una serie de pines que hace que componen perfectamente. El procesador está dividido en distintas regiones, ALU y FPU. Este funciona a una cierta velocidad de reloj máxima que los procesadores actuales oscilan en 4 GHz, que se traduce en 4.000 millones de instrucciones por segundo. Cuenta con una memoria de RAM, que es un tipo de memoria RAM con la particularidad de tener 6 condensadores por cada transistor, lo que hace que sea mucho más rápida que la memoria RAM convencional. Sin embargo, esto eleva mucho el precio de fabricación. Por eso, los procesadores cuentan con una cantidad de memoria caché limitada, que suele rondar en los 32 MB en el nivel L3. Después se agrega una de las partes más importantes de la computadora, que es el procesador. Se acomoda para que ésta tenga las mismas propiedades que su ranura. Finalmente, para poder asegurar nuestro procesador, es utilizar los debidos procedimientos y ajustarlo. El buen flujo de energía está íntimamente relacionado con la pasta térmica. No debemos de agregar muy poco ni mucho. El disipador de energía enfría un poco el procesador para que este no tenga altas temperaturas y se dañe. Se conecta y se asegura con sus respectivos módulos. Para terminar con este módulo, se instala la placa base y se asegura con sus tornillos.
Para empezar con el adaptador de tarjetas, lo primero que se hace es colocar la tarjeta red en el módulo de en medio, para después fijarlo con los tornillos de la tarjeta red. En su izquierda se conecta el Wi-Fi NIC, que es el módulo de Wi-Fi, y se conectan sus tornillos para que ésta quede fija. La derecha se agrega el adaptador de video y se fija con sus respectivos tornillos. Dispositivos de almacenamiento. En informática, los dispositivos de almacenamiento de datos o de información son los distintos componentes electrónicos que posee una computadora o algún otro sistema informático semejante y que le permiten guardar o recuperar información de manera temporal o permanente en algún tipo de soporte físico. Dispositivo magnético. Los dispositivos magnéticos son aquellos que emplean distintos materiales dotados de propiedades ferromagnéticas para contener la información de acuerdo a la codificación binaria. Para ello, emplean un cabezal que puede ser grabado o regrabado, suponiendo la información una y otra vez en su sitio. En su mayoría son sistemas obsoletos, algunos dotados de alguna enorme capacidad de almacenamiento, entre los que están las cintas magnéticas, los disquetes o casetes y las unidades de disco rígido. Dispositivo óptico. Las unidades ópticas funcionan a través de un sistema láser de lectura y grabación. Este tipo de almacenamiento opera sobre discos ópticos circulares, sobre los cuales el láser crea surcos microscópicos, codificando así la información para que pueda grabarse y recuperarse. Generalmente permite una única grabación y luego solo la recuperación de los datos, pero suele ser práctico y confiable, aunque en su mayoría se encuentran también obsoletos. Dispositivo electrónico. El almacenamiento electrónico o de estado sólido implica el uso de aparatos de almacenamiento generalmente retirables, que guardan la información en el interior de chips y tecnologías dependientes del flujo de la corriente eléctrica. Su mecanismo de escritura consiste en un conjunto de microvariaciones del voltaje al estar conectados a un puerto especializado, puerto USB. Para continuar con los discos internos, se agrega el disco duro en la parte del CPU. Posteriormente, este se fija con sus respectivos tornillos. Terminando con los discos internos y comenzando con las unidades en comportamientos externos, se agrega la unidad óptica, que es para agregar discos como DVD. Después, esta se fija para después agregar la unidad de disquete, que esta también se agrega en la parte inferior del CPU, como se puede observar ahorita. Después, obviamente, esta se fija como se han hecho en otros compartimientos. Continuando, poniendo el cable PATA adentro del CPU, para después agregar la unidad de disquete adentro del CPU y conectarla con sus respectivos pines. Se conectan con la fuente de energía y crean esta conexión. De manera consiguiente, el puerto SATA se ingresa para después conectarlo en la unidad de disquete y crear una relación entre estos dos. Aquí podemos ver cómo se está ingresando el puerto SATA y conectando con su respectivo módulo, que en este caso es la unidad de disquete, que es para pasar la información del CD. Para empezar con la entrada y salida. Junto con el procesador y el conjunto de módulos de memoria, el conjunto de módulos de entrada y salida es el tercer elemento principal de una computadora. En líneas generales, un dispositivo de entrada es cualquier pieza o periférico de hardware cuya función consiste en enviar datos a la computadora, lo cual nos permite interactuar con el PC y controlar prácticamente todo lo que sucede en ella. Entre los dispositivos de entrada más frecuentemente utilizados en la computadora se encuentran el teclado y el mouse, los cuales sin duda son fundamentales para que podamos operar una PC y utilizar los distintos programas que en ella instalamos. Las operaciones de entrada y salida se realizan a través de una amplia gama de dispositivos externos. Proporcionan una forma de intercambiar datos entre el exterior y la computadora y se conectan a la computadora mediante un enlace a un módulo de entrada-salida y se pueden clasificar en 3 categorías. Interacción con humanos, permiten la comunicación con el usuario. Interacción con máquinas, permiten la comunicación con elementos del equipo. Y comunicación, que permite la comunicación con dispositivos remotos. Los cables externos, se cierra la computadora con el panel. Aquí ya dejamos de hablar de los componentes internos y empezamos a hablar de los sistemas periféricos de entrada y salida. Aquí se conecta una de las partes más importantes para que la computadora tenga una interfaz gráfica, que es el cable monitor. Aquí se pasan los datos hacia la pantalla y esta las muestra. Se ingresa el teclado, que aquí es donde puedes teclear y mandar información hacia la computadora, y el mouse. El mouse es para controlar nuestro cursor. También se puede conectar un USB para pasar información o el puerto de muchos otros dispositivos. Después se ingresa el cable de Ethernet que conecta a la red con la computadora, para después agregar la antena Wi-Fi y, lo más importante, el cable de alimentación,
que le da poder y energía a todos los componentes de la computadora. Los componentes que consisten en una computadora son fuente, tornillos fuentes, RAM 1, RAM 2, CPU, pasta térmica, disipador de calor, la placa base, los tornillos de la placa base, la tarjeta de red, los tornillos de la tarjeta de red, el Wi-Fi NIC tornillos, adaptador de video de los tornillos, disco duro unidad y los tornillos del disco duro unidad. Unidad óptica, unidad de disquete, pata cable, cables de disquete, SATA cable, panel, cable monitor, teclado, mouse, USB, Ethernet, Wi-Fi antena y cable de alimentación. Gracias.